Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Vélez, yo soy la directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña del Pulmón. Me complace muchísimo esta tarde darle la bienvenida y nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que nos acompañan en este segundo seminario virtual. La pandemia que ha ocasionado el COVID-19 nos ha traído grandes retos, pero también nuevas oportunidades. Una de estas es la aprobación por parte de las aseguradoras de salud del uso de la telemedicina. La Asociación Puertorriqueña del Pulmón, como parte de la Alianza Los Pacientes Primero, ha desarrollado el programa educativo Respira Telesalud, cuyo propósito es educar sobre los beneficios de la utilización de la telesalud para mantener nuestras condiciones en control y ayudar a los pacientes a navegar por el proceso. Como parte de este programa educativo, nos acompaña la tarde de hoy el doctor Luis Alfredo de Jesús Vargas, neumólogo, a quien agradecemos, doctor, muchísimo su apoyo y disposición para ofrecer esta importante información. El doctor de Jesús Vargas estudió medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, hizo una especialidad en medicina interna y una subespecialidad en cuidado crítico y condiciones pulmonares en el Hospital Universitario de San Juan. Actualmente tiene práctica médica en Caguas y un laboratorio del sueño acreditado por la Academia Americana de Medicina del Sueño en una plaza también en Caguas. Ha realizado trabajo investigativo y se encuentra llevando a cabo investigación sobre los desórdenes del sueño. El doctor de Jesús nos va a hablar la tarde de hoy sobre la importancia de la adherencia al tratamiento durante el COVID-19 en pacientes de asma. Agradecemos, doctor, su participación, agradecemos su tiempo y lo dejamos con la audiencia. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos compete esta tarde es la importancia de la adherencia al tratamiento para pacientes con asma bronquial durante tiempo de COVID y durante tiempo de no COVID. Porque el asma es una condición seria, peligrosa, con mucho riesgo, mucha morbilidad, mucha mortalidad, y es sumamente importante que la tratemos. Pero primero, nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Así que le damos gracias al Señor porque estamos aquí reunidos para compartir conocimientos y para capacitar a nuestros pacientes a formar una alianza de cooperación con sus médicos en el tratamiento y manejo de asma. Y seguimos lo que quería Jesús, que compartamos lo que tenemos. Así que estamos compartiendo conocimientos y tiempo. Bien, vamos a definir el asma, vamos a ver brevemente la anatomía, vamos a ver los tipos de asma bronquial, los síntomas del asma bronquial, la prevalencia del asma bronquial, el diagnóstico, cómo evaluamos la severidad y cómo la tratamos. ¿Qué es el asma bronquial? El asma es un trastorno crónico, que crónico significa que es para toda la vida, donde las vías respiratorias se inflaman, se obstruyen, uno produce mucha flema y esa anormalidad causa muchos síntomas que pueden variar, desde pecho apretado, una cosquillita en la garganta, falta de respiración, tosecita seca o tosecita con expectoración, sibilancia si el asma es muy severa, todo causado porque se obstruye la entrada y la salida de aire de los pulmones. Los bronquios funcionan como el moribiví, que es esta plantita que uno toca y se cieja. Pues así son los bronquios de nosotros los asmáticos, que cualquier factor irritante que toca ese tejido de los bronquios hace que se cierren y entonces nos da dificultad para respirar. Y existe una inflamación subyacente donde se produce mucha flema y la interacción de todas estas características pues explica los síntomas. La anatomía. Recordarán de las clases de biología en la escuela que tenemos dos pulmones. Los pulmones tienen unas tuberías que es la tráquea, los bronquios mayores, los bronquios menores. Y vemos un corte de un bronquio normal donde usted tiene pues unas estructuras que Dios nos puso para proteger ese tubo y mantenerlo abierto, cubierto con unos músculos lisos, que es como unos rubber band, como unas liguillas, que ajustan el lumen del bronquio
y permiten la entrada y salida del aire con más o con menos facilidad. Y vemos el bronquio del asmático como la pared es más gruesa, con mucha inflamación, con muchas glándulas, mucha secreción, y ese hueco que vemos aquí bien grande en el bronquio normal, fíjense qué finito se hace en el bronquio del asmático cuando tiene el ataque de asma, cuando tiene la obstrucción, porque la obstrucción del asmático es reversible, o sea que en un momento dado el bronquio está así y en un momento dado está así cerradito porque tiene un ataque de asma. Pues eso explica la dificultad para respirar, las sibilancias y los síntomas respiratorios. Existen varios tipos de asma bronquial. Nosotros le llamamos fenotipos en medicina, pero son tipos, diferentes presentaciones. Tenemos el asma alérgica, que comienza usualmente en la niñez y se asocia con un historial pasado o familiar de enfermedades alérgicas como es la eczema, la dermatitis en la piel, la alergia nasal, la rinitis, alergia a alimentos o medicamentos. Tenemos también el asma no alérgica. Algunos adultos tenemos asma que nos comienza en la adultez a cualquier edad, a los 50, a los 40, a los 70, a los 80, a los 90, y no está asociado con alergia. Los pacientes con asma alérgica usualmente responden a los esteroides. Los que no son alérgicos pues no responden muy bien a los esteroides y van a saber lo que son los esteroides. Es uno de los medicamentos que utilizamos. Existe asma de inicio tardío y esto se ve mucho en mujeres que presentan asma por primera vez en la edad adulta. Y para eso, para nosotros los médicos, esos pacientes que comienzan con asma en la edad adulta son un reto porque el paciente se nos resiste a creer que tienen asma porque ellos lo asocian con una enfermedad de niños. Y pues necesitamos mucha inteligencia emocional nosotros los médicos para lograr convencer a ese paciente que lo que tiene es asma bronquial y que hay que tratarlos. Tienden a no ser alérgicos y a menudo requieren unas dosis más altas de cortisona inhalada porque tienen un poquito de más resistencia a la respuesta a ese tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del asma? Los síntomas del asma son sibilancias al respirar, dificultad para respirar, tos, pecho apretado. A menudo los síntomas son peor por la noche o temprano en la mañana, cuando estamos a levantarnos de madrugada, o por la mañana cuando nos levantamos. Y los síntomas del asma varían con el tiempo y en intensidad. Los síntomas también pueden aparecer o empeorarse en presencia de ejercicio, de infecciones respiratorias virales, como es la influenza, como es el catarro común, el rinovirus, como es el COVID, como es la pulmonía bacteriana, la exposición a animales con pelaje o pelo, la presencia de ácaros en el polvo del hogar, en colchones, almohadas, muebles, tapizados, alfombras, los hongos y el humo del tabaco y de la madera. También estos síntomas de asma pueden ocurrir o empeorar en presencia de polen, cambios en el clima, bajo situaciones emocionales. O sea, estamos tristes, estamos alegres, estamos excitados, tenemos coraje. Pues eso es un factor precipitante para el asma, pero no es que tengamos asma emocional como nos dicen muchos pacientes. O sea, no es tu imaginación, no es una changuería, es que la emoción, el estrés, el coraje, la pena, el mal rato, te desencadenó un ataque de asma que tienes que manejarlo como asma porque aunque te tranquilices, el evento de asma comenzó y va a continuar. La exposición a polvos o productos químicos en el aire también se asocia a los síntomas de asma. En algunas mujeres se asocia al ciclo menstrual. Y esto es algo que estudiamos cuando yo entrenaba en los años 80, donde tratamos de hacer una correlación y tratar de determinar por qué había mujeres que cuando les llegaba el ciclo menstrual su asma se empeoraba o se activaba y no pudimos nunca descubrir qué era. Siempre se pensó que era algún problema hormonal y lo que hacíamos a estas mujeres era que les recetábamos Medrol, cortisona, para que cuando se acercaba el ciclo menstrual comenzaran cortisona como un refuerzo para su manejo de asma. Entonces, hay asma relacionada al trabajo, hay trabajos específicos que
los pacientes que nunca han sido asmáticos podrían desarrollar asma, como son los que trabajan en la soldadura electrónica, porque la soldadura tiene una resina que al vaporizarse, inhalarla causa asma, se llama carbonamida. Los pacientes que son carniceros en los supermercados y que empacan carne, pues se exponen a unos cubiertas de plástico que es cloruro de polivinilo, polivinil chloride, y ellos tienen un alambre caliente para cortar esa envoltura una vez han empaquetado la carne. Pues cuando eso se vaporiza, lo inhalan y desarrollan lo que llamamos meat wrappers asthma, o sea, asma del empaquetador de carne, que también podría pasar en el hogar si uno se pone a quemar plástico, ¿verdad? Entonces, los síntomas pueden aparecer o empeorar por la noche despertando al paciente. Y de aquí es bien importante cuando evaluemos que tenemos que evaluar comorbilidades, que una comorbilidad es un diagnóstico adicional que puede tener un paciente adicional al asma. Pues la apnea obstructiva durante el sueño es una condición donde usted ronca, deja de respirar, se asfixia, se despierta asfixiado, y en un asmático que también tenga asma, pues uno podría confundir los síntomas del paciente, uno seguir subiendo los tratamientos de asma cuando lo que tiene es apnea. Lo mismo los pacientes que tienen fallo congestivo, pueden despertarse por la noche asfixiados buscando aire, y puede ser un paciente asmático con fallo congestivo, como puede ser un paciente asmático con apnea obstructiva. Así que envuelve que el médico y el paciente estén en el mismo canal, sintonizados uno con el otro, se hagan las preguntas precisas e importantes y se ayuden uno al otro a ayudar al paciente. Prevalencia. El asma afecta a unos 300 millones de personas en todo el mundo y es un problema de salud bien grave. Hay un aumento de la prevalencia en muchos países en desarrollo porque los factores precipitantes y los factores de riesgo son más prevalentes en esos países en desarrollo. El asma aumenta los costos del tratamiento. Un por ciento significativo del presupuesto de salud de los países se consume en enfermedades respiratorias. Y entonces, a medida que las otras enfermedades cardíacas, diabéticas, etcétera, se van controlando y van mejorando, pues más aumenta la prevalencia de las respiratorias porque el denominador matemáticamente se redujo. Es una carga económica y emocional para los pacientes y para la comunidad. Sobrecarga los sistemas de salud, se sobrecarga la economía porque entonces hay una pérdida de productividad en el lugar de trabajo por un desempeño menor por el asma o un ausentismo prolongado. Es una causa común de incapacidad, así que recarga los sistemas de retiro y de darle dinero a los incapacitados, porque entonces tienes un ciudadano que deja de aportar a los fondos de retiro y de incapacidad, como el Seguro Social, por ejemplo, y empieza a colectar de lo que hay. Así que hay que controlar el asma. Y se interrumpen las relaciones familiares, se afectan muchísimo. Vemos aquí estas tablas de 2007-2014, cómo la prevalencia de asma pues, ha ido aumentando en Puerto Rico con unas zonas con una prevalencia de asma mayores que otras por la exposición a los hongos, a las industrias, a las emisiones, etcétera, etcétera. Vemos que en los niños la prevalencia también ha ido aumentando en los mismos 2 años que se compararon. Así que es un problema actual e importante. Por eso yo le agradezco la invitación a la Asociación del Pulmón para dar esta charla, porque es bien importante capacitar a los pacientes a conocer esto y a poder ayudarnos a nosotros, a los profesionales de la salud, a ayudarlos a ellos a controlarse. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asma? El diagnóstico de asma se debe basar en los síntomas característicos del asma que ya discutimos siguiendo unos patrones antecedentes que el médico va a descubrir cuando lo entrevista en la oficina, le haga el historial de la queja principal. Entonces, se tiene que evidenciar una limitación a la entrada y salida del aire objetivamente a través de pruebas de función pulmonar. Y esa limitación tiene que ser reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted va a la oficina del médico, lo van a poner a soplar en una maquinita que se llama un espirómetro. Y la idea es de uno hacer o confirmar
o darle seguimiento al diagnóstico de asma. Usted cuando sopla en esa maquinita, lo que está ocurriendo es que la maquinita está midiendo el volumen, la cantidad de aire que usted está exhalando, que estaba dentro de sus pulmones, contra el tiempo que está tardando en vaciar los pulmones. En un paciente normal, cuando usted exhala, pues uno exhala el aire bien rápido totalmente. Eso se llama la capacidad vital. Es el aire, la cantidad de aire que uno puede exhalar totalmente de los pulmones. Se le dice al paciente, inhale los pulmones hasta adentro y ahora exhale, bote, 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 bote. Tiene que estar botando durante 6 segundos o más y ahí uno sabe cuánto es el aire que estaba contenido en los pulmones de ese paciente. Y ahí uno aprovecha y la máquina, el equipo de la computadora calcula la cantidad de aire que salió en el primer segundo, porque la cantidad de aire que sale en el primer segundo correlaciona con la severidad de la obstrucción que usted tiene. Ven aquí la gráfica azul, la gráfica roja, que un asmático tardó más en vaciar los pulmones y exhaló menos del aire que tenía, se quedó aire atrapado. Pues cuando está exhalando, como los bronquios están cerrados, llegaron los 6 segundos y no había vaciado completamente. Pero lo importante de la laminilla es la línea azul, que hubo una mejoría significativa después de broncodilatador. Porque en el asmático, cuando le damos a inhalar los broncodilatadores y en los laboratorios de las oficinas de nosotros utilizamos lo que llamamos albuterol, que es el Proventil, el Ventolin, el Proear, que uno le receta para rescate porque funcionan rapidito, en un par de minutos ya hubo un efecto broncodilatador, pues se le dan varias inhalaciones, 400 microgramos de albuterol, y esperamos 15 o 20 minutos, soplan de nuevo y vemos que hubo reversibilidad. Así que con los síntomas y con la reversibilidad en la espirometría, pues yo confirmo mi diagnóstico de asma. Le ordeno también unas pruebas importantes que me van a ayudar a mí a dirigir el tratamiento. Le hacemos niveles de la inmunoglobulina E en la sangre, porque ahí podemos entonces diferenciar si es tipo alérgica o tipo no alérgica y podemos expandir la cantidad de medicamentos que voy a tener disponible cuando vaya a hacer el tratamiento escalonado, que es el indicado para manejar el asma. Si la inmunoglobulina está alta, lo referimos a una alergista para que le haga pruebas de alergia y nos ayude a determinar factores precipitantes que los vamos entonces a identificar y a explicarle al paciente qué cosas tiene que evitar para no desencadenar el asma. Le hacemos un contaje de eosinófilos totales en la sangre, porque si tienen los eosinófilos elevados, eso también nos va a dirigir el tratamiento y nos va a ayudar a escoger los medicamentos que el paciente va a necesitar. La ausencia de una inmunoglobulina E alta o unos eosinófilos altos no descarta asma. Lo que nos dice es que es otro tipo de asma. Y la placa la hacemos para ver que no sea fallo cardíaco, que no sea fibrosis pulmonar, que no sea tuberculosis, que no sea cáncer, que no sean otras cosas que pueden fatigar al paciente igual, pero lo descartamos por placa de pecho. Bien, entonces, ¿cómo evaluamos la severidad? La severidad la vamos a evaluar por la frecuencia de los síntomas, las veces que el asma te despierte por la noche, las veces que utilices la bombita de rescate, ya sea albuterol, ya sea Proear, Ventolin o Proventil, que son las que están en el mercado local, cuánto te interfiere con tu actividad normal de tu vida, cómo está tu función pulmonar, ese FEV1, cuántas exacerbaciones requirieron del uso de cortisona oral. La cortisona es la prednisona o el medrol, la metilprednisolona, y el uso diario de medicamentos de control. Bien, así que, ¿cómo hacemos esta tabla? Vamos a la tabla. El asma la clasificamos en base a la discapacidad, el FEV1-FVC ratio, los riesgos, y vemos aquí los síntomas, las veces que me despierto por la noche, el uso de la bombita de rescate, la interferencia con mi actividad normal del día y mi función pulmonar. Asma intermitente es aquella asma que tengo 2 días o más a la semana que tengo que
que tengo síntomas de asma, me despierto con asma 2 veces o menos por mes, utilizo la bombita de rescate porque tengo síntomas de asma 2 veces, 2 días o menos a la semana, no tengo ninguna interferencia con mi actividad regular física, con mi trabajo, con mi vida personal, con mi vida íntima. Y en la función pulmonar, pues tenemos el FEV1, que es la probabilidad que le dije que correlaciona con obstrucción, normal, más de 80%. Bien, entonces, no he tenido exacerbaciones 0 o 1 vez al año. Y cuando cambia, pues entonces se nos convierte en asma persistente. O sea, ¿qué es el asma persistente? El persistente leve va a ser ese paciente que tiene síntomas más de 2 veces a la semana, pero no diariamente. Se despierta con asma 3 o 4 veces al mes, pero no todos los días. Tiene que rescatarse con la bombita de albuterol, Ventolin o Proear más de 2 días a la semana, pero no diariamente, y no más de 1 vez en un día. O sea que si caes que tienes que rescatarte más de 1 vez al día, caes acá en severa. Entonces, que la interferencia con la actividad normal sea una limitación leve y que mi FIB-1-MPC esté en 80%, no más de 80%, 80% o menos. Entonces, va a ser, y que haya tenido exacerbaciones 2 veces o más al año. Y en las exacerbaciones hay que dar cortisona. O sea, que un paciente que me diga que le han dado prednisona o cursos de Medrol de hasta de 10 días, más de 2 veces al año, pues ya yo sé que ese paciente es persistente y es leve, moderado o severo. La moderada tengo síntomas todos los días, me despierto con asma 1 vez a la semana, pero no todas las noches. Uso la bombita de rescate de albuterol o me doy terapia respiratoria de albuterol todos los días porque tengo síntomas. Tengo una limitación mayor en mis actividades físicas y mi FEV1 en la espirometría está entre 60 y 80. Entonces, asma severa, ¿qué es? Un paciente que tiene asma continuamente durante el día, que se despierta con asma los 7 días de la semana, que tiene que rescatarse con la terapia de albuterol o con la bombita de albuterol, Proear o Ventolin varias veces al día. Porque tratamiento con albuterol en terapia o tratamiento con albuterol cada 6 horas solo no es un tratamiento apropiado para asma. O sea, si usted está usando si usted tiene que usar la bombita de albuterol o la terapia de albuterol, la bombita de Ventolin o la bombita de Proear o la bombita de Sopenex todos los días, usted no está recibiendo un tratamiento adecuado siguiendo las guías modernas de tratamiento de asma. Bien, asma persistente severa, la capacidad física está extremadamente limitada. El paciente te dice, mira, yo prefiero no salir de mi casa porque yo me asfixio cuando camino afuera. Yo tuve que dejar de trabajar porque es que no puedo hacer mi trabajo. Y la espirometría, pues el FEV1, que es la medida objetiva de obstrucción, va a estar por debajo del 60% del predicho. Y también va a tener 2 o más exacerbaciones con necesidad de corticosteroides, de cortisona sistémica al año. Bien, así que habiendo cubierto todo eso, y gracias al Señor, pues van 28 minutos de la conferencia, así que me va a dar tiempo, gracias a Dios, me va a dar tiempo para las preguntas. Pueden escribir las preguntas en el chat, pero no se las voy a poder contestar en este momento porque no estoy viendo el chat y no me atrevo a trastear esto porque puedo dañar la presentación. Así que ahorita yo miro el chat y entonces pues les contesto las preguntas si han escrito alguna. Bien, entonces, tratamiento. El tratamiento hay que personalizarlo y hay que hacer una evaluación continua. O sea que continuamente hay que modificar y ajustar el tratamiento. Tenemos que evaluar los síntomas. Dígame, ¿alguien está hablando?
Ok, tenemos que evaluar los síntomas, tenemos que evaluar las exacerbaciones, tenemos que evaluar los efectos secundarios de los medicamentos, tenemos que evaluar la función pulmonar, tenemos que evaluar la satisfacción del paciente. Cuando nos llega a la oficina, tenemos que confirmar el diagnóstico, estar seguros de que ese paciente tiene asma y tener una idea de la severidad del asma. Si el paciente me dice, mira, yo me diagnostico asma a mi médico primario y yo estoy utilizando Symbicort, estoy usando Spiriva, estoy tomando, me están inyectando Solear, pues yo sé que ese paciente tiene asma persistente severa, si estuvo bien tratado. Así que me toca a mí reevaluarlo. Tenemos que evaluar el control de síntomas, tenemos que modificar factores de riesgo, tenemos que identificar comorbilidades, que son diagnósticos adicionales que pueden empeorar el asma o que pueden ser causados por el asma o que pueden confundirnos al médico con el manejo y el ajuste escalonado de tratamiento de asma. Tenemos que verificar que el uso del inhalador sea el adecuado, que estén estén dando los inhaladores correctamente. Debemos explorar las preferencias del paciente y las metas en la vida del paciente. Tenemos que evaluar el tratamiento de factores de riesgo modificables. Tenemos que buscar, evaluar las estrategias no farmacológicas y tenemos que ajustar los medicamentos y educar continuamente al paciente. Así que esto es un ciclo. O sea que evaluamos, ajustamos, revisamos la respuesta, lo vemos en 3 meses, evaluamos, ajustamos los medicamentos hacia arriba o hacia abajo, porque si mejoraste te bajo los medicamentos, si empeoraste te subo los medicamentos, las dosis, y revisamos la respuesta y así seguimos cíclicamente durante toda la relación médico-paciente mientras el paciente siga con uno. Bien, entonces vamos ahora a la tabla más complicada. Yo se la traté de simplificar lo más posible. Esta es la última tabla que publicó lo que se llama el Global Initiative for Asthma, se llama GINA 2020. Aparece en www.ginaasthma.org. Pueden accesarlo, es gratis. Hay manual para el médico, manual para el paciente, presentación de PowerPoint, you name it. Y esto es un grupo global de expertos que concurrentemente evalúan toda la literatura médica publicada sobre asma y van haciendo ajustes en base a la evidencia científica probada científicamente, estadísticamente significativa y en artículos evaluados por pares. O sea, no es que doña Juana diga que el nene tomó té de lagartijo y se le quitó el asma. No, eso no va en las guías de manejo. ¿Okay? No es que mi abuelo Luis me trajo de Ponce 3 semillas de pajuil y esas semillas de pajuil, que es una fruta que yo nunca he visto, pero eran unas bolitas, me hicieron una bolsita de tela y me la amajaron con un hilo de coser tabaco en el cuello, porque yo soy asmático desde niño, y yo andaba con esas pepitas de pajuil colgando en el cuello, y mi asma en la adolescencia se fue y juraban que habían sido las pepitas de pajuil, pero cuando estuve en la escuela de medicina me volvió a dar. Porque es que en la adolescencia muchos asmáticos tenemos un honeymoon que se nos quite el asma. Así que no fueron las tres pepitas de pajuil, pero yo fielmente cargué mis pepitas de pajuil por si acaso. Pues las guías pues hacen evaluaciones científicas. Bien, así que cuando veamos un paciente, tenemos que hacer un assessment, una evaluación, confirmamos el diagnóstico, tratamos de evaluar y controlar el control de síntomas y de manejar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que manejar? Pues miren, la contaminación dentro del hogar. O sea que la presencia de esporas de plantas dentro del hogar, plantas reales, ¿verdad? Plantas con tierra real, que tiene hongo, que tiene esporas, que tiene ácaros. La presencia de muebles que muchas veces tienen unos químicos que están permeando continuamente. Por eso los cajos nuevos huelen a cajo nuevo. Los cajos nuevos huelen a cajo nuevo porque hay un montón de solventes que se utilizaron en esos plásticos que se están evaporando por la acción del calor del sol y son tóxicos al organismo. Entonces, la presencia de, perdónenme un segundo.
Discúlpame, que es que mi perro me estaba tumbando la puerta y yo pensé que se oía. Bueno, ok, yo soy asmático que tengo pejos y soy alérgico a los pejos. Así que la presencia de todos estos alérgenos en la casa, pues son detrimentales para un asmático. El uso de las estufas de gas fluido, el uso de leña y otros combustibles de biomasa o fósiles son factores de riesgo para empeorar el asma en los pacientes asmáticos. La contaminación ambiental, pues hay un montón de alergenos y porquerías en el aire que en un asmático van a ser detrimentales y entonces tenemos que manejarlas. Entonces, ¿qué otras cosas factores que podemos manejar? La vacunación, la infección con neumococo, pues es un factor que va a precipitar ataques de asma en un asmático. Así que tenemos que ponernos la vacuna 23 y la 13, dependiendo de nuestra edad, eh, para evitar las infecciones neumocóxicas en todos los pacientes. Así que en pacientes que tengan 65 años o más, pues se le pone la vacuna 23 y la vacuna 13. Usualmente la vacuna 13 se pone primero y la neumocóxica 23 se pone un año después. Entonces, en los pacientes que tienen 65 años sin condiciones inmunocomprometedoras, pues ya ven que le ponemos la vacuna 13 y un año después la vacuna 23. Si la vacuna 23 se puso antes de los 65 años, pues 5 años después se le pone un refuerzo de la vacuna 23. Pero importante es que la 13 de la 23 tiene que estar con un año de diferencia y eso Walgreens lo sabe muy bien, porque cuando uno envía a los pacientes de mi edad a Walgreens, pues le ponen la 13 y dicen, ven el año que viene para poner la 23 si necesitan un refuerzo. Si el paciente decide que no se quiere poner la vacuna 13 por alguna razón específica o por algún temor o por algún prejuicio que tenga, pues entonces si se vacunó después de los 65 no se tiene que poner más nada. Bien, la vacuna de influenza no encontré que Gina lo recomendara, pero sí Gold, que es un grupo que maneja el COPD, sí recomienda la vacuna de influenza, así que la laminilla es de la serie Gold para COPD, pero yo entiendo que aplica a los asmáticos, así que todo paciente asmático debe vacunarse contra la influenza seasonally, o sea, las estaciones. ¿Y por qué digo seasonal? Porque hay un error donde si usted se vacuna en octubre, le dicen que tiene que esperar hasta octubre del año siguiente para vacunarse y eso es un disparate. O sea, uno se vacuna tan pronto la vacuna de influenza de la estación está disponible y usualmente ya están disponibles entre julio y agosto, pues usted se pone la vacuna en agosto. Pero si usted por alguna razón se vacunó tarde con esa vacuna de agosto y se la puso en diciembre, pues cuando llega agosto del año próximo usted se la pone. Problema tenemos cuando el paciente se la puso en enero, la vacuna de influenza que se pone en enero es la vacuna que se está poniendo desde agosto del año previo y muchas veces el proveedor le dice al paciente, vuelve en enero del próximo año, pues lo vas a tener a riesgo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses a riesgo de infectarse con las cepas nuevas de influenza por ese error. O sea que si usted se vacuna de influenza en enero del 2021, a usted le pusieron la vacuna de influenza del 2020. Y cuando llegue agosto del 2021, usted tiene que ir a vacunarse nuevamente, aunque no hayan pasado 12 meses de la vacuna anterior. Bien, la vacuna de COVID. Esto acaba de salir. Todos tenemos que vacunarnos contra el COVID porque el riesgo es morirnos y el riesgo, si no nos las ponemos, es morirnos y el riesgo de ponérnosla es mínimo. Así que la vacuna en los pacientes que no tengan historial de alergia, etcétera, o que tengan historial de alergia a comida, mascotas, ambiente, látex, etcétera, pues se le pone la vacuna. Se observan 15 minutos o más. Si no tiene ninguna reacción, pues no hay problema. En un paciente que tenga historial de alergias severas a otras vacunas o alergias severas a otros medicamentos inyectables, la decisión es del paciente y del médico y del proveedor de vacunas y se administra con precaución. Pero no se le dice que no se la ponga, se administra con precaución.
se observa durante 15 minutos o más y se tiene un setting preparado para bregar con una reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica severa. O sea que este paciente alérgico severo o este paciente alérgico severo asmático, pues tiene que ponérsela en un sitio donde puedan manejar esto, o sea, en la oficina de un alergista, en la oficina de un médico que administre vacunas y que tenga todo el equipo necesario para inyectarle epinefrina, para inyectarle solumedrol, para para abrir una vena con un suerito, para intubarlo si se le cierra la tráquea y se está asfixiando, y para llevarlo a un hospital. O en un hospital. En el caso del paciente que tiene historial de alergia severa a cualquier componente en la vacuna Pfizer, no se la puede poner. Así que cuando usted se vaya a vacunar, pues usted coteja su estado de alergias y lo comparte con el proveedor, y el proveedor sabe qué cosas tiene la vacuna, y si usted es alérgico a una de ellas, pues no se la puede poner. Bien. Así que identificamos comorbilidades, como apnea, etcétera, y discutimos todo eso. Bien, entonces, vamos a los medicamentos. Si los síntomas son menos de 2 veces al mes, se recomienda que lo primero que se le recete al paciente sea un corticosteroide inhalado con un broncodilatador de acción corta. Eso difiere de lo que hacíamos antes, que le recetábamos solamente la bombita de albuterol como rescate. O sea que ya esto cambió. Así que del 2020 en adelante se le receta una bombita de albuterol como rescate y una bombita de cortisona. Podemos recetarle la bombita de albuterol, de formoterol, que es parecido al albuterol, con budesonida, que es una cortisona, pero el problema es que en los Estados Unidos el uso de esta bomba, que sería la que se llama Symbicort, que es la única que contiene budesonida y formoterol, pues Symbicort no tiene una aprobación por el Food and Drug Administration norteamericano, que nos aplica a nosotros a Puerto Rico, para uso de rescate. Así que yo como médico decirle a usted que tenga una bomba de Symbicort y la use solamente cuando le dé un ataque de asma, porque usted cae en el grupo este que tiene síntomas menos de 2 meses al mes, yo estaría utilizando ese medicamento off-label, que es fuera de la aprobación del FDA, lo cual podría ser riesgoso médico-legalmente para mí. Así que hasta que eso no se resuelva, pues entonces yo tengo que recetarle a usted el controlador que ellos ponen como segunda opción, donde es un corticosteroide en dosis baja y un albuterol. El corticosteroide en dosis baja, así que la bombita de rescate sería albuterol, que sería Proair, Ventolin, Proventil, o levalbuterol, que es Sopenex para los que le dan taquicardia, que el levalbuterol le da menos taquicardia. Y le digo, mira, cuando te dé uno de esos 2 ataques que te dan al mes, pues te rescatas con 2 bombazos de este medicamento y lo repites a las 6 horas si todavía tienes el pecho un poquito apretado, o a las 4 horas si todavía lo tienes un poquito apretado. Pero también te vas a dar 2 inhalaciones de un corticosteroide en dosis baja. Así que le receto Q-Bar, o Pulmicort, o Arnitrelipta, o Floven Discus, o Floven HFA, o Asmanex HFA. O sea que le voy a decir pues que va a usar eso, pero entonces le voy a ajustar las dosis, porque el número de bombazos va a depender de lo que se considera una dosis baja de corticosteroides inhalados en ese medicamento. Entonces, si el paciente me dice que tiene síntomas 2 veces al mes o más, pero menos de 1 vez al día, ya a ese paciente tengo que darle tratamiento con una combinación de medicamentos que son corticosteroides con broncodilatadores de acción prolongada. Así que ese paciente, yo le doy el corticosteroide, es el que determina que es low dose, y el ICS, por aquí. O sea, que le doy aquí el corticosteroide en dosis baja y le doy el rescate para que lo use cuando sea necesario, pero siempre le voy a preguntar cuántas veces lo tuvo que utilizar. Y si el FDA aprueba
el corticosteroide con formoterol, que es el broncodilatador de acción prolongada, como rescate, pues entonces a ese paciente que le aumentó la intensidad no tengo que hacer nada porque ya se lo había recetado cuando su asma estaba mejor controlada y era intermitente. Ahora que se puso pues persistente moderada, pues ya él tiene la bombita. Lo que tengo que decirle, mira, en vez de usarlo ahora, cuando sea necesario, pues entonces ahora lo vas a usar más frecuente. Si no tengo esa opción de darle esta medicina, pues puedo darle lo que llamamos Singulair, que es esta pastillita que se toma 10 miligramos todas las noches, o Acolate 20 miligramos cada 12 horas. Así que yo puedo, pues, utilizar, pues yo utilizo, pues, esta pastillita de, de Singulair todas las noches, y cuando tengo que rescatarme, pues me rescato con albuterol y una bombita de Q-Bar. O sea que entonces estoy manteniéndome, no es el controlador mejor, pero pues yo lo prefería así en mi caso específico. Bien, entonces, si los síntomas aumentan, o sea que fíjense que voy escalando, aquí voy para el escalón 3, si los síntomas son la mayoría de los días o me despierto con asma una vez o más a la semana, ya yo tengo que utilizar el corticosteroide en dosis bajas con el broncodilatador de acción prolongada todos los días. Y las alternativas que tengo es Advair, una inhalación cada 12 horas, o Advair HFA, 2 inhalaciones cada 12 horas, que es una bombita. Este es un polvillo, esta es una bombita. O Symbicort, que es budesonida formoterol, 2 inhalaciones cada 12 horas. O Dulera, que es mometasona formoterol, 2 inhalaciones cada 12 horas. O Breo, que es un polvillo también, fluticasona bilanterol, una inhalación diaria. O Wixela, que es un genérico reciente, fluticasona propionato con salmeterol, una inhalación cada 12 horas. El problema de esto es que estas bombas son brutalmente costosas. 500, 600 dólares una bomba. Yo lo encuentro inmoral, pero yo no tomo esas decisiones. ¿Bien? Así que ya tienen ahí la bombita. Entonces, medium dose, ICS lava. Entonces, si no tengo esa alternativa, pues entonces le puedo dar un high dose ICS y añadirle otros medicamentos. Puedo darle high dose, que es cuando la dosis de cortisona es mayor, o sea, serían más inhalaciones hasta llegar al máximo que recomienda el fabricante, ¿ok? Con los medicamentos combinados que vienen en diferentes strengths, o sea, fuerzas. Así que las Advair Symbicort, pues hay diferentes fuerzas. Hay Advair FHA 44 microgramos, hay uno que es 110 y hay uno que es 220. Symbicort, pues hay uno que tiene 80 de budesonida y hay otro que tiene 160. Y así sucesivamente. O sea que el médico, el Breo, pues viene uno que tiene 100 microgramos de fluticasona y el otro tiene 200. Pues el médico tiene las alternativas de irle cambiando los medicamentos con la estratificación del tratamiento. Si en el paso 4 lo tengo ya en el inhalador con broncodilatador de duración larga, que dura 12 horas o 24 horas, todavía se me exacerba el paciente porque tiene síntomas la mayoría de los días, se despierta con asma 1 o 2 veces a la semana y vemos que su espirometría ha deteriorado, pues entonces le añado el medicamento que se llama tiotropium, que el nombre comercial es Spiriva Respimat, y el tiprotopium es un soft mist, es un aerosolito que hay que enseñarle al paciente a utilizarlo, porque hay que tomar el gadget con las 2 manos, girarlo, apretar un botoncito, inhalarlo. Así que el médico tiene que explicarle cómo se usa, el farmacéutico tiene que explicarle cómo se usa, y posiblemente un paciente ancianito o un paciente con artritis reumatoidea, impedido, etcétera, no sea capaz de usarlo y tenemos que buscar alternativas. Bien, podemos usar también los antagonistas de los receptores de leucotinianos, como el Singulair y Acolate, en combinación pues, con el ICS LAVA, con el tiotropium y con el Singulair. Bien, si todavía el paciente se me descontrola porque tiene ahora síntomas la mayoría de los días, casi todas las noches, no se le quita, siempre está tosiendo, siempre está apretado, pues entonces tengo que subir las dosis de los corticosteroides con el broncodilatador de acción prolongada a los niveles altos, ya sea
cambiando el medicamento para una concentración mayor o aumentando la cantidad de bombazos que el paciente se está dando, tengo que insistir que utilice el Spiriva, el tiotropium todos los días, no cuando se acuerde, no cuando quiera. Quizás tengo que darle cursos cortos de cortisona oral y esto a los pacientes les ateja. Me dicen, yo no quiero cortisona porque eso causa osteoporosis, es verdad. Eso causa diabetes, es verdad. Eso engorda a uno, es verdad. Eso te da chichos en la vejiga, es verdad. Eso te pone estrías en la vejiga como si estuvieras preñado, es verdad. Eso te puede empeorar la glaucoma, es verdad. Eso te causa cataratas en los ojos en algunos pacientes, es verdad. A mí me pasó, tuve que operarme el ojo derecho. Pero si no te lo doy, te vas a morir. Y es mejor estar vivo y gordo, vivo y con los lentes intraoculares cambiados que estar muerto. Así que te lo tienes que tomar. Y tiene uno que usar la mejor inteligencia emocional y el mejor approach al paciente para convencerlo que tiene que utilizar ese curso de cortisona. Bien, entonces, ¿cómo se da la cortisona? Pues mira, se da menos del equivalente a 7.5 miligramos de prednisona. La relación entre medrol y prednisona es de 4 a 5, así que le puedo dar 8 miligramos de medrol o 16 miligramos de medrol al día en dosis divididas, porque tiene indicación. Tengo que advertirle de los efectos secundarios. Osteoporosis, si el tratamiento dura más de 3 meses, pues tengo que darle Fosamax, calcio, etcétera. Recordar siempre el riesgo de crisis adrenal, o sea que usted cuando vaya a operarse o cuando usted esté críticamente enfermo, tiene que advertir que usted ha estado usando cortisona todos los días porque su sistema adrenal está suprimido y pues se puede morir si no le dan cortisona durante esa crisis. Tienen que tener mucho cuidado con las mezclitas. En Puerto Rico se recetan mezclitas y en Florida se recetan mezclitas. Mezclita es una mezclita que hace el médico donde echa 1 onza de prelones de albuterol, 2 onzas de prelones de capricho, o sea, lo que el médico entiende. Y esa mezclita no es recomendable. Se publicó en este artículo hace varios años, en el año 2012, que la seguridad de las mezclitas no es adecuada. Así que la mezclita no debe ser un tratamiento estándar para asma. No deben comprarlo over the counter, que es que va a la farmacia y dice, oiga, ¿tiene algo por ahí para el asma? Ah, sí, yo te hago una mezclita y le ponen aquí doctor OTC, over the counter. Y le echaron 2 onzas de prelones, 2 onzas de claritín, 2 onzas de Wi-Fi y 2 onzas de prometacina, que es un antialérgico o antitusivo muchas veces. Fíjense que en esta mezclita, en una cucharadita hay 40 miligramos de cortisona, de prednisona, el equivalente a 40 miligramos. Así que usted se está echando la soga al cuello cuando tiene una mezclita de estas en la nevera y la utiliza para rescatarse su alma, lo cual es un disparate. Así que las mezclitas es un no. Lo diga quien lo diga. Lo diga el médico, lo diga el farmacéutico, lo diga quien lo diga. No se usan mezclitas. Punto. Bien. Entonces, ¿qué otras alternativas hay en el estadio número 5? Tenemos los inmunomoduladores. O sea, son medicamentos que son intervenciones que van a modular componentes del asma, factores precipitantes del asma. Están los que son anti-IgE. Recuerdan que le dije que había que hacer niveles del IgE. Pues cuando son contra el IgE, está el medicamento que se llama omalizumab. Omalizumab es un anti-IgE que lo que va a hacer es que a evitar que el IgE se una a los mastocitos, que son unas células en la sangre que cuando se revientan liberan un montón de sustancias inflamatorias que causan inflamación y que causan broncoespasmo. Así que el omalizumab es una alternativa cuando el asma está bien severa, pero tiene unos criterios de peso y de niveles de inmunoglobulina E para que se puedan utilizar. Entonces están los que atacan los eosinófilos, que se llaman anti-interleukin 5, anti-interleukin 5R, anti-interleukin 4R. Bien, ¿qué son esas cosas? Pues mira, se llama mepolizumab Nucala, que es un antieosinófilo, así que usted tiene que tener los eosinófilos altos
para que esto sea útil en su tratamiento. Benralizumab, que es la Fasenra, Dupilumab, Dupixent, Reslizumab, que es Singuer, son medicamentos inyectados subcutáneos que van a contrarrestar los eosinófilos, y ese es un componente importante de su asma. Bien, así que yo entiendo que aquí terminamos. Le doy las gracias. Le doy gracias a Dios porque nos permitió discutir tanto material en menos de una hora, y ahora vamos a las preguntas. Ok, alguien me escribió antes de yo verlo, personas asmáticas que he visto que dan mezcla. ¿Cuál es la contestación? No se dan mezcla. Y tu médico se va a enojar y tú le vas a decir que yo te lo dije. Le das mi teléfono y que me llame y me pelee a mí. Pero las mezclas, el problema es que uno no controla la cantidad de cortisona que hay. El paciente lo utiliza como si fuera un antitusivo muchas veces, y entonces le estás dando cortisona en dosis significativas con efectos no deseados significativos sin control. Y si añades el hecho de que las mezclas no todos los componentes son miscibles. ¿Qué quiere decir eso? En química, miscible es que se mezcle bien. O sea, que usted eche todo y todo se convierta en un líquido transparente. No. Cuando usted menea esas mezclas, usted ve que se ponen como blancuzca porque es una suspensión, es como la emulsión de Scott. ¿Qué quiere decir eso? Que alguno de esos componentes no se mezcló bien con los demás componentes. Así que usted podría, en una cucharadita que usted vierta en una cucharadita, tener mucha cortisona, un poquito de antihistamínico y un poquito de expectorante. Y en la próxima podría tener un montón de cortisona y menos expectorante, porque no hay uniformidad en la mezcla compuesta. Así que la mezclita no tiene uso en el manejo de asma. No debe ser recetada, no debe ser vendida over the counter, como decía aquel pote de la vida real, que yo lo retraté porque me impactó, ¿verdad? Que dijera OTC, o sea que le están dando over the counter medicamentos que dicen que el FDA exige una receta médica para dispensarlo. Alguien me escribe que está en la etapa 5 y que utiliza Solear. Esa persona, pues ahora se me acaba de ocurrir que vamos a cotejar el contagio total de eosinófilos, porque si los eosinófilos están en el range, podríamos entonces cambiar la Fasenra y anucarla. Así que esta persona, pues, no es que tengo un paciente, alguien escribió que no es mi paciente, pero tengo un paciente que está en eso y ahora se me acaba de ocurrir, pues no se me había ocurrido hasta ahora. Eso es lo bueno de estas interacciones, que uno está pensando en muchas personas que uno aprecia y le viene la luz de momento. A la persona me escribió que usó Fasenra, pero la persona que me está escribiendo, Fasenra es contra los eosinófilos, Solear es contra el IgE. O sea que tiene que ver por qué le dieron Fasenra y por qué le dieron Solear. O sea, porque todo tiene que tener una base para decisional. O sea, que no es que te doy Fasenra a ver si te mejora y después te doy Solear a ver si te mejora. No. Es que te hago la evaluación, te estratifico el asma, escojo lo que está indicado y recomendado por los expertos en base a los resultados objetivos de las cosas que me di. No hay más preguntas, así que, ¿qué hago? Pues doctor, si no hay más preguntas, agradecerle a usted por una magnífica presentación y agradecerle a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Esperamos verlo próximamente en otro seminario donde nos ilustre, ¿verdad? Y nos ayude y ayude a los pacientes a apoderarse de sus condiciones físicas. Así es que le agradecemos muchísimo por la tarde de hoy y si no tienen más preguntas, pues estamos listos.